Ok, buenos días. Hoy es la reunión docente mensual que la Cátedra de Oftalmología a cargo del profesor Chiaradía tiene todos los meses. Cada mes un docente se encarga de esta reunión y elige, por supuesto, siempre el profesor Chiaradía da libertad para que uno tome la decisión que quiera, y en este caso a mí se me ocurrió, tuve la idea de llamarlo al doctor Zárate para hacerle una entrevista. En realidad esto es una entrevista, muchos hablaron de homenaje, deberíamos hacerle un homenaje un miércoles en el Ateneo nuestro, que fuera todo el Ateneo para él, y ya nos comprometemos a hacer eso, ¿cierto? Pasa que a veces el homenaje uno se emociona, llora, yo soy muy sensible. Entonces yo lo que quería era conocerlo profundamente a Jorge. Vamos a hablar con el profesor doctor Jorge Zárate, que es médico patólogo, que es profesor consultor titular de patología de la Universidad de Buenos Aires, trabaja en el Laboratorio de Investigaciones Oftalmológicas y Visuales en el Centro de Patología Experimental de la UBA y también en la Universidad Maimónides. El profesor Zárate tiene más de 200 trabajos publicados y yo no voy a llegar a eso. Y para mí es un honor que él haya aceptado venir a que nosotros le hagamos preguntas y que él nos conteste las preguntas. Jorge, muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con las preguntas. Y la primera pregunta, hay cosas que a mí me han sorprendido. Contanos cómo decidiste ser médico vos. Eras muy chico y un día dijiste, quiero ser médico. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y gracias por estar. Gracias a vos, Cristóbal, por esto. Es una cosa rara, realmente. Es una cosa rara porque es una temática que no se sabe por dónde enfocarla. Sobre todo que lo peor que se puede hacer es hablar de la autogestión, ¿no? Yo te agradezco mucho, me voy a decir la emoción la tengo desde ya, y un poco los nervios de tener que transmitir lo más realmente posible las preguntas que me las mandó Cristóbal antes de ayer. Y bueno, cómo decidí ser una cosa es raro, no sé, la verdad que no la sé responder esa pregunta con claridad. Lo que sí sé es que siempre, bueno, la curiosidad creo que en los chicos es un elemento fundamental que hace que empiecen a buscar cosas. Yo nací en el partido 9 de Julio, en Dudignac, en un pueblito de 500 habitantes, y la curiosidad por la biología estaba digamos, a la vista, fácilmente no era materia de biblioteca, de buscar cosas raras, sino que era ver todos los días cómo se manejaba un ecosistema tan pequeño. Creo que de ahí surge, y de mis abuelos y mis padres, mi papá ferroviario, mi madre muy dedicada a la enseñanza, a querer de que los hijos fueran italianas. Mi madre nació, está fallecida, nació en Carpineto Chinela, provincia de Chieti, y la preocupación fundamental de los padres en esa época, tal vez creo que es la misma preocupación que de los padres actuales y de los que somos padres y fuimos padres en la juventud, digamos, es ver crecer a los hijos. Y bueno, mi madre se ocupó mucho de eso. Yo no podría saber que decidí ser médico, pero sí la biología me atrapó, tal es así que yo estudié un año entero en La Plata, porque nosotros desde el partido del 9 de julio íbamos a La Plata a estudiar.
Después me recibí acá en la UBA porque me pasé, cuando pasamos, el traslado de los ferroviarios es constante, de estación en estación, y mi papá hasta que llegó a estación Buenos Aires, y eso hace que bueno, la medicina se fue introduciendo. Jorge, ¿por qué no le contás a los que están escuchándote a qué edad entraste a la universidad? ¿Cuántos años tenías cuando empezaste el primer año de la facultad? Esto yo no lo sabía y esto es inédito. Yo entré en la facultad a los 14 años y me recibí a los 19. Se recibió a los 19 años de médico. ¿Sabían eso ustedes? Muy bien. Bueno, y otra cosa interesante es que si empezaste a los 14 la facultad, a los 15, 16 ya empezaste a ser ayudante de histología. Sí, a los 15 años rendí concurso en histología, que en ese momento era Moisés Pola, que es el profesor titular de histología en La Plata, y la verdad que tenía pasión yo por la histología, por el microscopio, pero sobre todo por la biología. Estudié, yo creo que entré en la medicina por la biología. Mirá vos. Si hay que hacer una respuesta rápida. No, porque está me perfecto, imagino está muy bien, está muy bien. Y quizá eso es lo que te lleva a la patología después. Porque lo que más cerca del microscopio está cuando uno se recibe de médico es la patología, ¿o me equivoco? Sí, no, creo que hay una proporción directa en relación de una y otra cosa, sí, sí. Y bueno, y el conocer histología, eso siempre cuando empezamos un curso de patología ocular o a charlar sobre patología ocular, creo que estamos todos de acuerdo. La patología ocular no es difícil, eso en los cursos de patología quirúrgica yo lo remarco mucho porque a veces se le teme a la patología ocular como si fuera una cosa extraña. En realidad la patología ocular es igual que otra patología, lo que hay que saber es histología ocular y embriología ocular. Sabiendo eso uno puede aplicar los mismos criterios que aplicaría para patología pancreática, gástrica, pulmonar o hepática, es decir que no. ¿Podrías decirnos que lo que más te gustó de tu trabajo al comienzo y lo que más te deslumbró fue la biología? Sí, sin duda. Perfecto. ¿Y cómo hiciste vos que ya habías empezado, que te apasionaba la biología, que te apasionaba la histología, la celularidad, para decidirte después ya siendo un patólogo por la patología ocular? ¿Cómo es ese? Porque uno dice, bueno, yo ando en bicicleta, pero puedo andar en mountain bike, puedo andar en bicicleta de carrera. ¿Cómo es que vos dijiste, bueno, pero también voy a hacer esto? Sí, ahí creo que esa pregunta yo la estuve pensando bastante, pero creo que lo que primó sobre todo fueron los afectos. Yo conocí a Sampaolesi, lo conocí en una edad muy temprana, rendí concurso en la Gleice para jefe de servicio cuando se fue Kaufer a Estados Unidos y entré como jefe de servicio de patología de la Gleice. Yo no lo sabía eso. Y la verdad que Sampaolesi, bueno, si yo tuviera que hablar de Sampaolesi creo que tendríamos, no yo solo, no, todos tendríamos que hablar largo tiempo poniendo en una balanza las cosas, como todo el mundo, ¿no? Como todos nosotros somos viscerables, digamos, en una mitad, llamémosle buena y una mitad mala, qué sé yo. En algunos serán porcentajes distintos. De cualquier forma, Sampaolesi a mí me enseñó muchísimas cosas y sobre todo me entusiasmó por la patología y el tema fundamental que me metió en el coso fue la cosa más chiquita que puede estudiarse dentro del ojo, que son las fibras del trabeculado. Hablaste de Pollack, hablaste de Sampaolesi. Si vos tuvieras que nombrar un mentor en tu carrera docente. Eugenio Avelino Padorno, que es el primer jefe de servicio de patología que yo tuve,
y que siempre era una persona muy organizada organizada como esta cátedra de oftalmología es una cátedra modelo en ese sentido. Ha mantenido, por lo menos desde que yo la conozco, ha mantenido el ritmo de estudio académico a costa de toda modificación política, sanitaria o lo que fuera. Así, todos han sido los profesores que estuvieron y que están, han mantenido esa rigurosidad. Manteniendo la rigurosidad se puede crecer, ¿no? Con esa... Muy bien. Y si vos tuvieras que decir, porque esto ya no es el mentor, sino es por ahí esa persona que uno dice, bueno, ¿cuál ha sido esa figura médica que más ha influido en tu vida como decir, bueno, yo me quiero parecer a esta persona? Bueno, tal vez yo el quererme parecer no lo tuve muy en cuenta en general en mi vida. Es decir, si vos me decís que quién me hubiera querido parecer, hubiera sido algo que no tiene nada que ver con la medicina, ¿no es cierto? Tiene que ver con la escritura. Yo si tengo que definirme, me defino más como escritor que como médico primero. Es decir, mi pasión inicial fue la escritura, desde, todos los libros que he escrito no médicos han tenido mucho más dedicación exclusiva seguramente que los médicos. Después vamos a hablar de eso. Y no me recuerdo la pregunta. No, yo lo que te decía es, ¿qué figura médica vos Roberto te decís, Santos Lucero, que fue un endoscopista, no sé si fue o es porque es un caso muy anecdótico, pero triste. Cuando estábamos en el hospital, yo hacía patología en ese momento quirúrgica general y me dediqué mucho a la patología digestiva, tal es así que yo trabajé mucho en gastritis por Helicobacter pylori y las primeras fotos del Helicobacter pylori fueron las nuestras y el trabajo de Marshall y Warren, que gana el premio Nobel, tiene las fotos nuestras, nos pidió prestado 2 de las 4 o 6 fotos que tiene puesto el trabajo, porque nosotros empezamos a hacer la técnica de Wartin-Starry, las mezclas del Wartin-Starry con el PAS y otras técnicas y otras modificaciones. Y Lucero tenía una cosa que creo que desde el punto de vista docente es muy puntual y también cosas que decía San Paolesi y cosas que se dicen acá mucho, por eso insisto, esta es una cátedra modelo en ese sentido. Cuando uno muestra algo tiene que saber lo que muestra y tiene que verse lo que muestra y verse lo que dice. Es decir, la docencia, cuando uno explica algo, tiene que entenderse. Es decir, tiene que decirlo en un idioma que sea entendible en la persona que está escuchando, fácilmente. No que necesite ser patólogo o oftalmólogo o lo que fuere. Y en segundo lugar, si lo tiene que mostrar, tiene que decir esto es, ese puntito es tal cosa que se llama, qué sé yo, línea de Schwalbe, pero por decir cualquier cosa, ¿no es cierto? O por decir un elemento. En los últimos 20 años... Perdón. Agrego una sola cosa. Lucero tan bien enseñaba la patología gastrointestinal que todas las modificaciones endoscópicas y demás, todo era una correlación absolutamente directa entre la clínica, la endoscopía y la patología. Creo que la correlación en medicina, la necesidad de juntarse es imprescindible. Bien. ¿Cómo nos podrías contar que la patología, cuál ha sido la evolución de la patología en los últimos 20 años? ¿Qué 3 o 4 cambios así radicales ha tenido la patología ocular que nosotros la hemos visto, pero para que la gente joven sepa? De empezar con el GIEMSA, ¿cómo termina? ¿Cómo está ahora actualmente? Sí, la patología ocular ha avanzado terriblemente como todas las demás patologías y las demás técnicas médicas o las demás especialidades médicas en base al crecimiento tecnológico. No es ningún
digamos, ninguna cosa tal vez novedosa. Y yo creo que la tecnología ha hecho que uno tiene mucho más elementos para estudiar los cambios tisulares, porque en el fondo cuando uno habla de patología se trata de hablar de los cambios morfológicos que acompañan como base estructural a un proceso nosológico. Es decir, eso finalmente sería la definición más clara de patología. Pero antes, para mirar, la cosa era a simple vista y ahora, bueno, los elementos para estudiar una estructura son tales que no necesariamente tiene que estar la estructura frente a nosotros para poder estudiarla, sino que la podemos ver incluso a través de imágenes, que es lo que estamos trabajando nosotros, que es toda la parte digital, ¿no? Justamente ahí viene mi pregunta. ¿Por qué no nos aclarás tus trabajos sobre la pixelometría y la biopsia ocular digital? Bueno, eso fue una cosa que empezamos hace 20 años estudiando al revés. Nosotros lo que hicimos fue hacer técnica. Uno cuando hace una técnica histológica agarra los preparados, los corta, los incluye en parafina, los corta y después lo va coloreando pasando por distintos líquidos. Primero lo desparafina, después para refinarlo los hidrata, después de hidratarlo lo pone en una solución acuosa, en fin, va haciendo una serie de pasos hasta que sale el vidriecito coloreado con el cual uno puede determinar las técnicas. Nosotros lo que hicimos fue borrar todo eso y hacer todo eso desde el punto de vista digital, sin que hubiera líquidos ni nada por el estilo. Eso nos permitió pensar que al revés se podía hacer lo mismo. Y empezamos a estudiar, y es lo que estamos estudiando, está en vía de estudio, aunque bastante avanzada por suerte, es que a partir de una imagen que fue la que tomamos porque era la que más se parecía a la morfología, que es el OCT o la tomografía de coherencia óptica, y empezamos a extraer de esa imagen del OCT una imagen histológica. Y buscamos los fundamentos, la teoría de la información, las teorías de Gödel, los teoremas de neofísica, y nos introdujo en un tema que por otra parte siempre nos había apasionado, la neofísica y todas esas cosas que son un camino de estudio de la biología, porque la biología siempre se había caracterizado por haber entrado por la química y había abandonado un poco la física, por eso este es el camino físico del estudio de la histología. Perdón, seguí, ahora me lo vas a decir, pero vos fíjate que este hombre es patólogo, pero en realidad es un biólogo en potencia, ¿vos te das cuenta? Perdóname. No, por favor. Es verdad eso. Sí, este es un elemento, eso es lo que se ve ahí, son píxeles montados de distinta manera. Hay un detalle que es importante, que lo dice Shannon ya en su teoría de la información, hay estudios previos, pero nadie ha reafirmado este concepto, en el sentido de que la estructura pixelar de cualquier estructura, de cualquier cosa que tengamos, nosotros le hacemos. Antes se suponía que uno cuando aumentaba y se pixelaba la imagen se deformaba. No, lo que se está viendo es una cosa más aumentada. Se ubican constituyendo estructuras de unidades pixelares, de la cual estamos haciendo un banco de estructuras pixelares, en el cual dice algo. Esto es un QRS, que es sencillo, está en la computadora, como uno puede tener, como tiene la DGI o todos los sistemas. Acá lo vemos lo mismo en color, las pasamos 2 o 3 fotos para identificar esto. Pasa la otra. Ahí, por ejemplo, en toda esta unión de píxeles dice eso: biopsia óptica digital, laboratorio de patología digital, Universidad Media, profesor Sar. Bueno, es decir, esto rápidamente yo lo puedo traducir de aquello acá y de acá allá, ¿no? La siguiente.
genero un QRS, tengo es decir, que eso tiene una estructura definida. La siguiente. Y cuando yo decodifico la estructura pixelar, empiezo a ver las imágenes morfológicas. La siguiente. Porque las estructuras morfológicas, esto supera el ADN, el ADN tiene una posibilidad de combinaciones muy importantes, esto lo supera ampliamente, quiere decir que esto pasa a ser el sistema de identificación de imágenes y de estructuras más importante, que sería la pixelometría. Y la siguiente, a ver, para ver, eso sería la base, es decir, son ladrillitos que se acomodan. Ahora, de la piel del dedo, de acá a 200 micrones al lado, esa estructura pixelar es distinta. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que hacemos es secuenciar la imagen. Tomamos una imagen del OCT, la pixelamos y después de pixelarla la transformamos en una imagen histológica. Entonces no es necesario hacer la biopsia, no es necesario ser agresivo, sino uno lo toma de una imagen, hace la morfología desde una imagen. Y creo que en la siguiente, bueno, esto es lo mismo, pasamos. ¿No? Este es un detalle porque a partir de eso nosotros empezamos a hacer bioarte en patología, porque las imágenes que se logran realmente superan algunas imágenes artísticas. La siguiente. La siguiente, no, tal vez quería mostrar otra cosa. No, pues está bien, por ahora respondí. Ok, a veces la docencia no se lleva bien con las aspiraciones económicas, más en la Argentina, donde el salario de un docente es despreciable, desechable. ¿Cómo manejaste eso en tu vida? Bueno, yo personalmente lo manejé muy mal. ¿Muy mal o muy bien? Bueno, no creo que tener una mala economía sea un hecho malo o delictivo. Bueno, está el hecho de, por supuesto que hay una barrera, ¿no?, entre la economía sana y lo delictivo, pero a mí me parece que está bueno la gente esa que prospera intelectualmente, prospera desde el punto de vista del cariño, del amor, del espíritu, de la conciencia, de la sabiduría, de lo que fuera, pero también prospera económicamente. No lo veo mal, no me parece un delito prosperar económicamente. Y en ese sentido yo no pude aunar esas dos cosas. Gracias a Dios tengo a mi señora, que las mujeres siempre son en ese aspecto mucho más decidida en controlar. Es decir, si ven que la entrada no acompaña, bueno, buscan la manera por la salida. Yo hace 55 años, 54 años que estoy casado con mi misma mujer. Y bueno, y gracias a ella, la verdad debo agradecer de que pude mezclar. Y ahora de viejo estoy trabajando mejor, es decir, económicamente estoy mejor que de joven. Que de la época pico, ¿no? Yo creo que hay un pico importante, pero no creo que vaya en desmedro de nada. La economía es trascendente. Y ya que hablamos de Herminia, porque para los que estamos en la oftalmología y hacemos biopsia y lo necesitamos a Jorge, siempre hablamos con Herminia. Entonces para nosotros Herminia es parte de la familia. Entonces contanos, ya que vos espontáneamente hablaste de Herminia, ¿cómo pudiste congeniar tu vida familiar con tu vida profesional y docente? Porque la verdad que yo, que soy un mini científico, digámoslo así, yo muchas veces tengo en la cabeza ideas que siempre están en la cabeza, y por ahí eso hace que uno
no puede estar concentrado para la vida familiar. ¿Vos cómo hiciste para poder estar pensando en la pixelometría y poder estar con tus nietos? Que tenés 11. Jorge Zárate tiene 11 nietos. Sí, ese es otro, al igual que la economía, es otra cosa que no funcionó demasiado bien. Es decir, yo me llevo excelentemente bien es decir, tengo una vida familiar muy, pero reconozco que le he quitado siempre el tiempo es definitorio, el tiempo no se puede manejar, el tiempo, generalmente los grandes errores en el crecimiento del conocimiento ha sido porque se ha tomado la altura, la base, la diagonal, todo, pero se ha olvidado el factor tiempo. Cuando le empezamos a agregar el factor tiempo, que en ese sentido que creo que Einstein fue el que más colaboró en marcar a fuego eso, cuando le agregamos el factor tiempo, vemos que es como que se diluyera todo, como que todo aquello que se conformó desde el punto de vista geométrico pasa a diluirse. No soy precisamente un ejemplo, y lógicamente te lo reprochás, pero cada vez que te lo vas reprochando, pasaron ya más años. Eso es lo mismo que a mi padre. Yo tenía con mi padre una relación muy particular, con el cual hablaba muchísimo, horas enteras, horas de 4 o 5 horas enteras. Mira, pero para defenderte a vos, disculpame que te diga algo, para defenderte a vos, tu mujer y tus hijas no piensan eso. No. Tu mujer y tus hijas están súper orgullosas de vos y en estos 5 días he recibido 40 WhatsApp de ellas mandándome todos los libros y tengo todos los libros, he leído las contratapas de todos los libros y realmente no parece que hubiera sido así. Por ahí, generalmente uno cuando, como vos, que está con tu nivel de inteligencia, uno se supone que vos querés la eficiencia total y por ahí vos pensás que no pudiste congeniar eso y seguramente lo has congeniado. Por ahí uno dice, bueno, me faltó esto, no llegué a esto, pero porque por ahí vos sos demasiado exigente con vos mismo, pero no porque no lo hayas hecho. Sí, ojalá. Y decime, hay un tema que a mí me interesa mucho porque yo también estoy muy comprometido y es, en todos estos años de docente, en la universidad, vos trabajaste en la Universidad de Buenos Aires, ¿qué rol jugó la política? Tenemos que decir, y es cierto, que la Universidad de Buenos Aires siempre estuvo muy politizada. Desde que yo tengo uso de razón, la política está metida en la universidad. Entonces, ¿cómo vos pudiste congeniar? O sea, yo me acuerdo que cuando yo entré a primer año en la facultad, vinieron los montoneros y cerraron el aula y hubo una asamblea. Y a la semana me tuve que quedar escondido con un compañero, un tipo que era un año más en la secundaria, una noche en histología porque había venido la policía a llevarse a todo el mundo. Entonces, ¿cómo decís qué rol tuvo la política en tus años de docente? ¿Cómo vos pudiste manejar eso? Sí, ese es un tema muy difícil. Creo que, bueno, la política a mí es uno de los temas que más me apasiona, porque creo que la política, el desinteresarse por la política es desinteresarse por uno mismo. Uno tiene que estar conociendo la política, lo cual no quiere decir que tiene que estar interviniendo en la política. Uno puede conocer las cuestiones, los vaivenes políticos que están ocurriendo, ponerse a defender o de parte de aquellos con los cuales se compromete, pero no necesariamente lo tiene que mezclar con la actividad profesional. Eso creo que es importante tenerlo claro, porque y en general en medicina
A nosotros nos ha tocado vivir, a nuestra generación nos ha tocado vivir momentos sumamente difíciles. Yo mi primer voto lo hice en la época, bueno, lo voté a Frondizi específicamente, quiero ser claro en esto. La primera vez que voté a Frondizi, y fue una época, era un poema, sí, porque era un problema muy grande en el momento ese de la Argentina. Y porque el peronismo estaba proscripto. Estaba claro, había proscripción. Igual que en la presidencia de Ilía. Sí. El 35% del electorado no votó. No votaba. Votó en blanco. Es como que no existiera. Claro. Eso es trágico. Claro. Eso es trágico y eso conmovió creo que todo lo que se hace de esa manera estuvo mal hecho. Bueno, lo hicimos entre todos, ¿no? En ese momento tal vez nosotros éramos un poco demasiado jóvenes como para intervenir. Sí. Pero intervinimos igual, tuvimos problemas, también Claro. tuvimos problemas, sí. Pero son cosas que me gustaría no adentrar porque ¿Cómo había batidas importantes. Está bien. Si vos tuvieras que decir, bueno, en todos mis 55 años de docente y de investigador, ¿cuál ha sido tu logro profesional más importante? Esto es lo que no sé si por el reconocimiento de los demás. Yo digo para vos como iluminación. ¿Qué es lo que vos digas? Bueno, esto es lo que a mí me marcó, me cambió y yo estoy muy orgulloso de este logro que he hecho. Esa pregunta fue si te soy sincero, la que más me cuesta responder. Ahora pensé en uno salteado, en uno tal vez una cosa pequeña pero que es importante. Yo en el año 1990 y algo, era un cumpleaños de San Pablesi precisamente, creo que era un cumpleaños de esos que le llaman 60, 70, no sé qué es un número redondo, y quise obsequiarle una publicación importante que reuniera ciertas cosas. Y nosotros habíamos descrito un tumor que es el santo astrocitoma pleomórfico de retina, que no estaba descrito en la literatura mundial, y bueno, y yo lo mandé al American Journal of Surgical Pathology, que es una revista de patología tal vez semejante a la más importante de oftalmología, si no la más importante en patología, y por supuesto me vino rebotado el trabajo, y estuve un año, pero fue una lucha de cartas, idas y vueltas, preparar material de envío, es decir, discusión permanente para tratar de convencer a alguien que no se quiere convencer porque viene de un lugar extraño. Entonces, y como estaban en el memorial, tuve la suerte de que había un argentino, estaba Juan Rosay, que ayudó un poco tal vez, supongo yo que habrá ayudado un poco. Bueno, y después de un año salió publicado el trabajo, está publicado y está, bueno, figura en la literatura. Creo que ese fue un logro del esfuerzo, del capricho. ¿Y no había internet? No. ¿Había ya? No. No había, por eso. No. Claro, porque una de las preguntas que yo te iba a hacer era, ¿cómo escribías vos un marco teórico sin tener internet y sin tener copy and paste? O sea, claro, era dificilísimo. Sí, pero estábamos acostumbrados a escribir, ¿no? A escribir todos, digamos, me refiero en general ahora para escribir un texto uno ve que todos tenemos dificultades, nos ponemos a escribir y a la segunda página nos duele el brazo, pero en ese momento estábamos más acostumbrados y aparte, bueno, se aprovechaban viajes de amigos, qué sé yo, maneras de comunicación de otro tipo, ¿no? Como serían las señales de humo en alguna época. Claro, que sería, che, ya que vas a tal lado, decirle a la universidad que te dé el paper tal, que no lo tengo, claro. Increíble.
Ya que hablamos de escritura, muchos, no sé si todos, pero muchos saben tu, tu beta de escritor, y el escritor es un artista, y entonces vos tenés también una beta de artista, has publicado un montón de libros que no tienen que ver con la patología, y me gustaría que nos cuentes cuál es esa sensación, qué es lo que vos sentís cuando vos decís, bueno, yo voy a escribir este libro. Porque eso es algo que para nosotros los que no escribimos algo que no sea oftalmología, ya es difícil para nosotros escribir un trabajo científico, imagínate escribir un ensayo. Claro. Sí, a mí siempre me gustó la ficción y los escritores, los grandes escritores de la ficción que todos conocemos. Yo traté de buscar siempre los temas en temas universales. Creo que lo que un escritor tiene que buscar con mayor interés. Y temas que los sintiera propios, que me llevaran momentos de pensamiento. Por ejemplo, con la muerte yo he tenido y por supuesto cada vez tengo más problemas, digamos, ¿cierto? Es como que uno empieza. Entonces, uno de los libros, voy a citar a uno de los libros para no citar. He escrito libros de tipo religioso, de tipo. El Sanedrín. Los pasillos. Los Pero pasillos. Vendo epitafios fue como consecuencia de ese pensamiento constante de la muerte. Hay excelentes autores que han escrito. Y bueno, un poco tomé dije voy a tomarle el lado humorístico a la muerte. Entonces escribí Vendo epitafios, que es un libro en el cual, tomando un poco el aire dolinesco de algunas cosas, o de algunos autores que toman irónicamente el fondo de la cuestión, donde se planteé diferentes epitafios que se compraban para que se lo fueran colocados cuando uno se muere. Se muere. Y eso me hizo buscarle un lado, digamos, de cierto interés al trabajo, y creo que salió un libro que fue fue uno de los libros más vendidos. ¿Sí? Con más éxito. Yo leí las contratapas de los libros que una de tus hijas me mandó, y no lo tengo acá pero el que escribió la contratapa del libro Los Pasillos, ¿vos te acordás? Sí. ¿Te acordás lo que decía esa contratapa? Más o menos. Más o menos, sí. ¿Lo podrías resumir? Porque la verdad que eso a mí me dio la imagen de lo que es Jorge Zárate. Sí, en Los Pasillos se trata de representar los caminos, ¿no? Los caminos que se plantean en la vida para poder andar lo más libremente posible. Y en esos pasillos que se pueden ir andando en forma paralela o bifurcándose o caminando y deteniéndose cada rato, bueno, se van expresando, van apareciendo las cosas más novedosas, las cosas importantes. Los pasillos tienen la posibilidad, el recorrer diferentes pasillos y ver las similitudes y diferencias, tiene la posibilidad de ver los pequeños y grandes errores que se pueden cometer en la vida por no haber elegido bien. En el fondo es un libro que da los caminos de la elección, que ojalá podría ser
la forma de vida constante del ser humano. El ser humano nació para elegir. Si todos tuviéramos eso todas las mañanas presentes, digamos, hoy voy a elegir que sea un día hermoso, voy a elegir que sea un día productivo, voy a elegir que sea tal. Es decir, todo ese tipo de disquisiciones están expresadas precisamente en el libro. Yo creo que yo estoy convencido que la docencia va de la mano de la investigación. ¿Cómo se han relacionado la docencia y la investigación en tu vida? Bueno, nosotros por una cuestión tal vez de costumbre o de organización universitarias, es un hecho de que todos los médicos hacemos docencia e investigación. Es decir, yo creo que debe ser una de los pocos trabajos donde se hace tanta docencia e investigación juntos, ¿no? No se concibe demasiado un arquitecto, un técnico, un ingeniero y demás que haga docencia, investigación, trabaje, que sea. La docencia e investigación el médico lo lleva naturalmente. Y lo lleva naturalmente por una cosa básica y elemental, que gracias a contar lo que le ocurre, hacer docencia con el sentido de contar lo que ocurre o los fenómenos que ocurren alrededor de uno, está haciendo investigación. Es decir, no hay otra manera, no hay una escapatoria posible dentro de la medicina. Y el médico en ese sentido yo creo que debemos considerarnos dichosos porque somos una de las pocas ramas donde la docencia y la investigación, excepto los biólogos o los de ciencias duras, pero tal vez en medicina se haga constantemente. ¿Qué te parece que habría que cambiar para que la docencia y la investigación fueran más rentables? Viendo algunos ejemplos de universidades en el mundo donde hay gente que puede vivir de la investigación y no tiene que preocuparse de buscar su propio salario. Sí. Sí, eso es materia de salud pública, la verdad que es un tema que no, pero creo que en una muy buena organización y una falta de corrupción están los dos puntos claves para que se pueda lograr eso, pero bueno, eso es demasiado teórico y amplio, es un tema demasiado puntual como para desarrollarlo así. ¿Qué te parece que te ha quedado por hacer en estos 55 años? Que has hecho un montón, pero vos decís, bueno, yo hubiera querido hacer esto. Me hubiera gustado vivir más. Vivir más. Bueno, pero estás viviendo. Sí. Y te quedan muchos años todavía. Sí. Vivir más en el sentido no de longitud, sino de... más intensamente. Más intensamente. Está bien. Y si vos le tuvieras que dar un consejo a un médico joven patólogo que quiere hacer patología ocular, ¿qué consejo le darías? El problema de los consejos es... No, yo no soy muy adepto a los consejos. Como opinión de trabajo simple, si quieres ser un buen patólogo o bueno en cualquier cosa, tenés que elegir, siempre caemos en lo mismo, ¿no? En los pasillos. Elegir el lugar exacto donde... No hay uno solo, pero siempre hay que ir a un lugar donde te dé las oportunidades. Elegir bien el pasillo. Donde está, exactamente, donde esté la oportunidad, las oportunidades. Y después, bueno, a ponerlos de uno, ¿no? No todo viene hecho, sino obviamente que hay que
poner esfuerzo, trabajo y dedicación. ¿Cuándo vos te sentís, hay dos momentos que uno como docente tiene, uno es cuando le dicen, mirá, tenés que preparar una clase, que vas a dar una clase, qué sé yo, en la Facultad de Medicina o en la Cátedra de Oftalmología o en la Sociedad de Oftalmología, y cuando termina la clase, ¿cuál es tu mejor momento? Cuando vos, porque cuando uno produce una clase hay dos momentos. Uno cuando uno se sienta y busca la información y otro es cuando uno exhibe eso que acaba de producir previamente. ¿Cuál es tu mejor momento? El mejor momento sin duda es cuando preparar la clase, para mí, ¿no? Cuando se prepara la clase, se busca, se trabaja. Cuando se da la clase, yo no sé lo que estarán pensando todos los que están acá en este momento, qué sé yo, cuando uno... bueno, esto como dirían, no está preparado. Pero cuando se prepara es cuando uno le siente el sabor, ¿no? Después cuando se da, pueden pasar Muchas cosas. muchas cosas. Claro, ¿sí? y aparte... Incluso, no sé si, obviamente, no sé si a vos y a todos le ha pasado montones de veces que una clase que no está muy bien estructurada, muy bien dicha, deja mucho peso de conocimiento y mucho peso de experiencia y es muy consistente, digamos, la clase, a pesar de que no tiene buena presentación. Eso ya pasa un poco por una cosa más casual, ¿no? En cambio, cuando uno la prepara, disfruta bueno, y sirve muchísimo. La docencia sirve, pero de una manera impresionante para la formación de una persona. Eso creo que por lo menos es una idea que creo que es compartida, ¿no? Y para terminar esta entrevista, ¿qué querrías decirnos vos a nosotros, que somos más jóvenes, eh, algunos no tanto como yo, pero qué querrías, además de habernos transmitido toda tu sabiduría durante estos, en mi caso, 38 años, qué querrías decirnos hoy a nosotros? Sin que te emociones. No, de hecho, gracias primero, ¿no? Primero y principal, gracias por escuchar a una persona. Tampoco sé el valor, es decir, yo el valor lo pongo en tu esfuerzo, es decir, en tu idea. Me parece que incluso cuando vos me preguntaste de hacerlo, te dije que sí rápidamente porque me pareció que decir que no era una falta de respeto a una idea importante, que no es el caso de esta, No, ya sé. no es el caso de esta entrevista. Me No, ya parece que sé. como funcionamiento cultural y educativo es interesante hacerlo con distinta gente, no precisamente conmigo. Gracias y como siempre lo que los clásicos consejos, no consejos, sino apreciaciones, ¿no? Reunirse de gente positiva, no de gente utilizable. Hay que tener cuidado cuando uno elige en el trabajo y demás cosas. Claro, hay veces que se lo hace por conveniencia, bueno, está bien, puede ser, pero a la gente que más nos puede dar es la gente que es comprensible, que es afectuosa, cariñosa, que responde a las necesidades de uno de cada momento. No es tan fácil. Y esta es la última pregunta que te hago y terminamos. ¿Dónde pones vos a la lealtad en esto?
¿Es importante la lealtad para vos o no? Es fundamental, no importante. Es fundamental y la lealtad no se trata de arrodillarse, ni sí, ni decir que todo está bien. La lealtad Pasa por otro lado. Pasa por otro lado, que es un lado sumamente profundo no tal vez por lo complicado teóricamente, sino profundo por lo complicado sentimentalmente. Es muy difícil inventarla, la lealtad hacia algo o hacia alguien. Uno es leal o no es leal, pero eso surge casi espontáneo e imperceptiblemente, digamos. Bueno, Jorge, yo te quiero agradecer. Para mí fue muy interesante y realmente yo sé por supuesto quién sos vos y toda la vida de relación que hemos tenido, pero a mí esto me ha servido para, si yo te tenía en un lugar, ahora te tengo 150 escalones más arriba. Así que te agradezco mucho que hayas aceptado esta entrevista. No, yo te agradezco a vos. Bueno, listo. Gracias, muchas gracias. Bueno, no, me olvidé de decir que hay que agradecer primero a la Cátedra de Oftalmología, al profesor Chiaradía, y también hay que agradecer a la gente de Faco Extrema y Retina Extrema que colaboró para que esto pueda ser grabado y subido a las redes sociales. Gracias.